Y damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más reunirnos como pueblo de Dios a escuchar la palabra de Dios. Amén. Dile al que tienes al lado, no me distraigas, quiero que Dios me hable. Amén. Y a los que han venido por primera vez les damos una bienvenida. Queremos que se sientan en casa, queremos que se sientan amados, pero sobre todo queremos que Dios hable a sus corazones. Amén. Y para ello quiero que abra su Biblia en el Evangelio que presenta a Jesús como hombre. El Evangelio de Lucas es el que de alguna manera hace la tarea de presentarnos esa faceta tan fascinante de Jesús como hombre. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 7 de este Evangelio, el Evangelio de Lucas. Si trajiste tu Biblia, por favor ábrela. Si estás en tu celular, abre la aplicación, capítulo 7. Y si no tienes ninguna de estas aquí atrás, seguro ya está puesta allí la lectura. Vamos a escuchar la palabra de nuestro buen Dios. Te pido por favor estemos atentos. Dice la palabra de Dios que leemos a la gloria de Él mismo. Jesús terminó de hablar con el pueblo y entró. ¿A dónde entró? ¿A dónde? Cafarnaúm. Allí había un centurión que tenía un siervo al que amaba mucho, el cual estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos de los judíos para que le rogaran que fuera a sanar a su siervo. Ellos fueron a hablar con Jesús y con mucha insistencia le rogaron: este hombre merece que le concedas lo que pide, pues ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Jesús se fue con ellos y ya estaban cerca de la casa cuando el centurión envió a unos amigos suyos para que le dijeran: Señor, no te molestes, yo no soy digno que entres en mi casa. Ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti, pero con una sola palabra tuya mi siervo sanará. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo, ve, él va. Y si digo a otro, ven acá, él viene. Y si a mi siervo le digo, haz esto, lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Se volvió entonces a la gente que lo seguía y dijo: quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron con que el siervo ya estaba, ¿cómo estaba? Sano. Quiero antes invitarles a hacer un corto viaje en el tiempo hasta las calles de Cafarnaúm. Esta era una ciudad muy activa y comercial a las orillas del mar de Galilea. Estamos ubicados en el primer siglo de la era cristiana. Y para entender lo que está ocurriendo allí, debemos sentir esa tensión que había en la época. ¿Por qué? Porque Palestina estaba bajo la bota del Imperio Romano. De hecho, la palabra Palestina, el nombre de Palestina, fue dado por los romanos a esta región. Y Palestina estaba allí bajo la bota del Imperio Romano. Roma, ¿cómo gobernaba? Con guarniciones militares. Estábamos en la época de la famosa Pax. No paz, sino Pax, con X al final, romana. Que era una paz, ellos creían, que se había logrado a punta de fuerza, de armas, de imposición y de impuestos. Y claro, había paz. Porque si tú no querías sostener la paz, pues sencillamente te desaparecían. Entonces, pues como que todos estaban en medio de una paz. Entonces, Roma había logrado, ya estaba establecida en Asia Menor, ya había llegado hasta la península ibérica, ya estaba invadiendo lo que hoy conocemos como el Reino Unido, Gran Bretaña, y estaba al norte de África. Es decir, era un gran imperio. Y en ese gran imperio estaba Palestina. Gobernaba, como dije, con guarniciones militares. Habían impuestos que toda nación necesita impuestos. El tema aquí es que eran impuestos opresivos.
y contaban con las autoridades locales aliadas. Ahí aparecen los famosos publicanos, de los cuales formaba parte Mateo. ¿Recuerdan el Evangelio de Mateo? Bueno, Mateo era un publicano. ¿Qué hacía un publicano? Cobraba los impuestos a favor del Imperio Romano. Entonces digamos que todos ustedes son publicanos. Llegaba el Imperio Romano y decían, bueno, este año vamos a reunir solo en Jerusalén una cantidad, hablemos de una cantidad, 20,000 billones de pesos. Eso es lo que vamos a reunir este año en impuestos. ¿Quién da más? Se hacía una subasta y los publicanos comenzaban a ofertar. Yo voy a conseguir 21,000 billones. El otro decía, yo voy a conseguir 25,000 y comenzaba la subasta. Cuando llegaba al final, pues la mayor oferta era la que ganaba. 20,000 billones iban para el Imperio Romano. El restante iba para el publicano. Adivine quién pagaba la diferencia. El pueblo. Esa era la manera en que se cobraban impuestos. Entonces los publicanos eran tenidos como grandes traidores. Y así funcionaba. Entonces imagínense un ambiente bien chévere. Para un judío de a pie, como nosotros, del pueblo, un romano no era un simple vecino de otra nación. Era el opresor. Pero además del opresor militar, era el pagano, es decir, el que no creía en el único Dios verdadero, que pisoteaba su tierra. En el centro de esa estructura militar que finalmente era la que mantenía al pueblo oprimido, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Con esa fuerza militar, allí en medio de ellos estaban el personaje que aparece en la lectura, un centurión romano. ¿Quién era un centurión? Imagínense si todavía estamos bregando con los temas de los derechos humanitarios internacionales, todavía. Imagínense cómo era hace 2000 años el tema de los derechos. No existían. Y estos centuriones, que ahí usted ve la historia y uno de primerazo lee el centurión. ¿Qué hizo el centurión? ¿Qué estaba pidiendo? Que sanaran a un siervo de él. Entonces uno pensaría que todos los centuriones eran buena gente, que eran personas dulces, queridas, tanto así que pensaban en sus siervos. No, eran oficiales rudos. Tenían tanto poder y autoridad que podían disponer de la vida de sus soldados. Y a las naciones oprimidas les consideraban como cuasi personas. No eran personas. Eran algo parecido a personas, pero no eran personas. Estos centuriones tenían a su mando entre 80 a 100 soldados. Y si algo tuvo el Imperio Romano fue una maquinaria militar brutal. ¿Cuántos vieron la película Gladiador? ¿Nadie? Ah, me asusté y dije, Dios mío, esta gente solo ven corintellado. ¿Vieron la película Gladiador? Allí usted puede apreciar de alguna manera el desarrollo de la maquinaria militar romana. Estos soldados estaban capacitados por la disciplina y el mando. ¿A quién servían? Al César. Y aunque muchos de ellos dependían de Roma, otros trabajaban en conjunto con un hombre llamado Herodes Antipas, que era el gobernador de Judea, que en realidad era un gobierno títere. Para el pueblo, la persona de a pie, el uniforme del centurión representaba dos cosas. Uno, opresión y control militar. ¿Cuántos han visto
la serie de Los Elegidos. ¿Sí la han visto? Ahí usted puede ver gran parte de cómo funcionaba ese sistema. Opresión y control militar. Entonces la persona de a pie, la normal, la que no tenía ningún poder, esta persona veía a un centurión romano y le representaba opresión y control militar. Pero también una distancia absoluta, porque esa persona era un diferente, era un extranjero, era un invasor y era opresor. Alguien ajeno a la fe. Recuerden que el Imperio Romano se caracterizó por ser politeísta, muchos dioses, como el dios Morfeo. ¿Alguien recuerda quién es Morfeo? El dios del sueño. Baco, del vino, el dios del vino. ¿Y el dios de la comida? Bueno, yo tampoco, de pronto alguien lo sabía, solo que pregunto. Tenían un dios para todo. Eso sí tenían los romanos. Para conservar la paz romana, ellos llegaban aquí y decían, ¿ustedes son cristianos? Entonces todos, sí, amén, somos cristianos. Ah, bueno, tranquilos. Tengan su Dios, paguen sus impuestos y estén juiciositos. Entonces todo funcionaba. Pero para los judíos, los romanos eran alguien diferente, ajeno a la fe y a las promesas de Dios. Entonces, quiero que usted se ubique, históricamente hablando, en esa tensión social, política, religiosa, cultural. Y ahora sí contemplemos el impacto del encuentro. De un lado está Jesús. ¿Quién era Jesús? Judío, un maestro itinerante, es decir, Jesús no estaba establecido en una sinagoga, sino donde lo agarrara el día, lo que se llama la teología del camino, donde lo agarrara, si estaba en un campo, si estaba en un parque, si estaba en una casa, si estaba frente a una sinagoga o dentro de una sinagoga, donde el día lo agarrara a Jesús, ahí se ponía a enseñar. A eso me refiero con un maestro itinerante. Pero además, Jesús tenía algo. No portaba armas, no andaba con escoltas, aunque sí tenía un combo de 12, dice la palabra, pero no eran escoltas, no era una pandilla. No tenía títulos políticos. Es más, usted va a notar que cuando a Jesús lo quieren meter en el escenario político, cuando le dicen, ¿es lícito dar tributo al César? ¿Qué contesta Jesús? ¿Alguien lo recuerda? Den al César lo que es del César. Pero note usted que había tanta tensión que querían meter a Jesús en ese escenario político. Entonces, de un lado está Jesús, un judío. Suponemos que por su enseñanza, un judío que no promovía la violencia, aunque había un grupo que promovía la violencia, que eran los celotes, y de hecho habían unos en el combo de Jesús que eran celotes, que consideraban que la manera de erradicar y sacar a los romanos era por la fuerza. Ahí usted lo ve. ¿Recuerdan a Barrabás? No Gómez, no el de fútbol. No, Barrabás el de la Biblia. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, Barrabás era parte de esos revoltosos, revolucionarios. Ahí estaba. O sea, hay mucha historia allí. Por un lado entonces está Jesús. Y en ese momento de tensión, por otro lado está un centurión romano, que era la cara violenta del ejército ocupante. Ahora sí quiero que usted vuelva a la historia. Y es importante que tú y yo, cuando leamos la Biblia, sepamos el contexto histórico y esa tensión que se genera. Los separaba un gran abismo político, social y religioso. Sin embargo, mis queridos, el amor de Dios cruza por encima, bendito el Señor, de todos los muros. Y por eso quise titular esta enseñanza, Un hombre diferente. Jesús marcó una diferencia radical en su tiempo porque no operó bajo las lógicas del odio y del rechazo, que eran lógicas.
Si viene un pueblo extranjero a invadirme, a robar las tierras, a cobrarme impuestos porque ellos se los inventan, es lógico que desde mi perspectiva, desde mi tierra, yo odie y no quiera a esas personas en mi tierra. Me parece que es perfectamente lógico. Sin embargo, Jesús marcó una diferencia radical. Y si algo me encanta de Jesús es que era un hombre radical. Y un hombre radical en su tiempo, porque no operó bajo las lógicas del odio y mucho menos del rechazo. Y la razón por la que hoy estudiamos esto es clara. Como hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Entonces, si tú declaras que eres hijo de Dios, tú y yo estamos llamados a marcar una diferencia. ¿Sí es que los amenes? Celebramos que somos hijos de Dios. Amén. Pero cuando nos dicen que debemos marcar una diferencia como entre los dientes, nótalo. Porque la conciencia habla. Nosotros estamos llamados a marcar, no una parecida, no una similar. Estamos llamados a marcar la misma diferencia que marcó Jesús. No fuimos salvados, y preguntaría, ¿cuántos hemos sido salvados? No dude, hermano, no dude de su salvación. ¿Cuánto hemos sido salvados? Si tú has declarado que Jesucristo es su Señor y Salvador, tú eres salvo. Y si tú has sido salvado, no lo has sido para encajar con la corriente del mundo, sino para transformar tu entorno reflejando el carácter de Cristo en nosotros. Inicialmente, cristiano significa en su raíz profunda pequeño Cristo. Tú y yo debemos ser el reflejo de Cristo, si es que decimos ser cristianos. Entonces, mi querido, no fuimos salvados para encajar en este mundo. Que vaya si lo intentamos. Queremos encajar en el mundo de alguna manera, pero no fuimos salvados para eso. Y puede ser que a muchos hoy les suene esta enseñanza radical. Qué bueno. Y por eso les pido que en esta mañana escuchemos con algo que necesitamos siempre cuando escuchamos la palabra de Dios: un corazón dispuesto para la palabra de Dios. Por lo cual me atrevo y me animo a preguntarte: ¿deseas que Dios te hable? Amén. Jesús entonces marca la diferencia al no temerle al diferente. Diferente sin temores. Leo nuevamente el relato. Jesús termina de hablar con el pueblo. Entra a Cafarnaún. Allí había un centurión, ya sabéis la historia, tenía un siervo al cual amaba mucho. Estaba a punto de morir este siervo. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos de los judíos para que le rogaran que fuera a sanar a su siervo. Jesús acababa de enseñar sobre amar a los enemigos. O sea, Jesús venía, estamos en el capítulo 7 de Lucas. Estaba todavía calientico el sermón del monte, el sermón de la montaña. Y Jesús acababa de enseñar asuntos que estaban rompiendo los esquemas de la mente de sus compatriotas. Y él acababa de enseñar sobre amar a los enemigos y ser misericordioso con los enemigos. Recuerda que misericordia es quitar el castigo. Misericordia es cuando tú y yo hemos cometido un pecado, sabemos que viene una consecuencia por ese pecado, pero Dios decide que no asumamos la consecuencia porque nos hemos arrepentido. Eso es misericordia.
Y Jesús entonces acaba de enseñar sobre el amar a los enemigos y la misericordia, y al entrar a Cafarnaún se topa de inmediato con una oportunidad real de encarnar este mensaje. Es decir, se enfrenta a una situación en la que le dicen, ahora sí, queremos ver si lo que tú enseñas es real. Cualquier persona en su tiempo le habría dicho, maestro, no te involucres. Ese hombre representa el sistema que nos oprime. Si tú actúas en favor de él, todos los que te han escuchado pueden verte como un traidor. Cualquiera pudo haberle dicho eso y tendría lógica. Los prejuicios religiosos exigían, además estaban los prejuicios religiosos que exigían mantener distancia. Jesús era un maestro, era reconocido como un rabí. Y eso hacía que él no pudiera acercarse a personas paganas, ni siquiera acercarse a una mujer de su propia etnia porque se podía contaminar. O sea, la religiosidad era brutal. Y tú vas a escuchar todavía a algunas personas cristianas creyentes que hablan de eso, de contaminarse. Religiosidad, pura religiosidad. Los prejuicios religiosos exigían mantener una distancia con el pagano. O sea, no era solamente un tema político, era también un tema religioso. Pero Jesús rompe la norma. Jesús no mira el uniforme, no mira la etiqueta política, ni el origen étnico. ¿Qué mira Jesús? Jesús mira el dolor de un siervo y el clamor de una familia. Y decide acercarse. Mientras la sociedad dividía a las personas entre los nuestros y los extranjeros, Jesús marcó la diferencia demostrando que la santidad no se aísla por medio a contaminarse, sino que se acerca para restaurar. Y nos encanta pensar siempre en los nuestros. Es como una condición natural del ser humano. Buscamos de manera instintiva a los nuestros. Piénsalo. Y Jesús entonces observa que había una sociedad dividida entre nosotros y los otros. Como hijos de Dios, llevamos en el ADN espiritual esta misma comisión. Y quiero que tú, por favor, lo escuches y lo medites. No tienes que aceptarlo. Pero nosotros debemos ser como Cristo. Y en ese sentido llevamos en el ADN espiritual esta misma comisión. ¿Cuál? No podemos reaccionar como reacciona todo el mundo, pagando con la misma moneda o levantando muros de prejuicio. No podemos, no debemos. Y marcar la diferencia significa que donde otros discriminan, el Hijo de Dios abraza. Amén. Donde otros juzgan, el Hijo de Dios escucha. Amén. Y por eso quiero proponerte un desafío para esta semana. Sencillo. ¿En qué áreas de tu vida te estás pareciendo al resto del mundo en lugar de marcar la diferencia? Te pongo un ejemplo pequeño. Como los que consideran que Bogotá se volvió insoportablemente peligrosa por los venecos. ¿Has usado la palabra veneco de manera despectiva? No, contéstate. ¿Crees que la tragedia que estamos viviendo hoy, social aquí en Bogotá, la delincuencia, es por culpa de los venecos? Si tú lo has creído, arrepiéntete. Porque veneco es una palabra despectiva aquí en Bogotá. Y hay otras palabras despectivas como negro. ¿Tú me estás entendiendo de lo que te estoy hablando? Que nosotros no podemos caer en las corrientes del mundo. Que hoy más que nunca nos quieren dividir.
Más que nunca nos quieren dividir. Y mira, si en algo se ha vuelto experto Satanás, es en dividir. Divide y reinarás. Y por eso nosotros, como hijos de Dios, abrazamos donde otros juzgan y escuchamos donde otros quieren echar afuera. Y por eso hay un desafío. Mira que a Jesús se la ponen ahí mismito. Mira, aquí hay un centurión y él venía de predicar del amor a los enemigos. Y él podía hacerla fácil. Es que voy para la iglesia. Qué pena, es que voy para la iglesia. Es que tengo una cita con un hermano, entonces no puedo atender a este centurión opresor. ¿En qué áreas de tu vida te estás pareciendo al resto del mundo? En lugar de marcar una diferencia. No sé si lo sabías, pero para Dios todos los seres humanos somos iguales. La santidad de un hijo de Dios se prueba cuando nos acercamos a quien piensa, a quien vive, óyeme bien, y a quien vota distinto. Allí se nota la santidad. Cuando yo tengo la capacidad de acercarme al que piensa, al que vive o al que vota distinto. No esperaba muchos amenes, la verdad. Porque nos cuesta. Y a esa persona que piensa distinto y es tan distinta a mí, le mostramos la gracia de Dios. Jesús, diferente, sin temores. Pero además de eso, respira, respira. Estás tensionado, lo sé, respira, respira. Solo di, Señor, háblame. Claro, créeme, cuando Dios denunció mi machismo, que yo ejercía sobre mi esposa, sobre mis hermanas, sobre mi mamá y sobre todas las personas que se me acercaban, cuando Dios denunció mi machismo, yo tuve que respirar hondo, pedirle perdón al Señor y decirle a esta mujer, todo acto de machismo, por favor, me lo denuncias. Eso sí, no me vayas a pegar, pero lo denuncias. Jesús marca la diferencia con una compasión que actúa. Dice entonces el texto que ellos fueron a hablar con Jesús, con mucha insistencia le rogaron, este hombre merece que le concedas lo que pide, pues ama a nuestra nación, oigan estos religiosos, y nos ha construido una sinagoga, billete. Ahí aparece el dios Mamón. ¿Sí sabías que el dios del dinero es el dios Mamón? Y bien cansón que sí es. Jesús se fue con ellos, ya estaba cerca de la casa cuando el centurión envió a unos amigos suyos, ya sabes el resto de la historia. Los ancianos judíos abogaban por el centurión diciendo, es digno, pues nos construyó una sinagoga. El mundo siempre funciona así. Te ayudo si me conviene. Te sirvo si tienes méritos. Nos cuesta dar sin recibir nada a cambio. Me contaban que en todo este evento, y de verdad le doy gracias al Señor por las personas que se han movilizado en solidaridad con todo lo que está sucediendo, que en esos centros de acopio veía a un señor que se notaba por su aspecto que andaba escaso de recursos, llevando una lata de sardinas. Todo aporte ayuda y bendice. Pero vivimos en un mundo que funciona así. Te ayudo si me conviene. Te ayudo si puedo sacar parte. Te ayudo si comienzas a pensar como yo pienso. Te ayudo si comienzas a actuar como yo actúo. Ahí sí te ayudo. Pero sabes, me encanta porque Jesús no actúa por interés. Lo que pone en marcha los pies del Señor
es una compasión profunda. A Jesús no le interesan las transacciones morales. O sea, ¿tú crees que Dios nos bendice porque decimos ser buena gente? ¿Tú crees que podemos descrestar a Jesús con algo bueno que hagamos? A Jesús no le interesan las transacciones morales. Lo que le conmueve es el sufrimiento humano. Y por eso entregó su vida por toda la humanidad, porque se identificó. Compasión es padecer con el otro. Lo otro es lástima. La lástima no sirve de nada. Él marca una diferencia abismal porque no da discursos vacíos sobre la empatía. Él camina, se involucra y sirve. Mis amados, les tengo una noticia que para muchos puede que no sea tan buena. Ser buena gente no basta. Porque algunos se conforman con eso. Es que yo soy buena gente. Es que dejé de hacer esto o aquello. Ya no me comporto mal. No, pues vamos a levantarte una estatua al mérito. Ser buena gente no basta. Somos hijos del rey. Cualquier persona en esta ciudad puede ser respetuosa o buena gente con sus amigos. Cualquiera puede serlo. Y por eso los hijos de Dios no estamos llamados a la mera cortesía humana, sino a una compasión. Escucha esto, por favor. Una compasión transformadora. Marcar la diferencia implica salir de la comodidad para resolver necesidades reales a nuestro alrededor. Y hoy estamos aquí bien cómodos. ¿Y qué nos hace falta? ¿Y por qué estaríamos sufriendo? Y marcar la diferencia es salir de la comodidad para resolver necesidades reales a nuestro alrededor. Y por eso otro desafío. Si somos hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Nuestra presencia. ¿Tú sabías algo? Ahorita están muy de moda los influencers. ¿Pero tú sabías que eres un influencer? Tú eres un gran influencer. Y piensa en todas las personas que te ven, que comparten contigo, que hablan contigo y que saben que tú eres cristiano. Y por eso, si somos hijos de Dios, nuestra presencia en la familia. ¿Cuántos tienen familia? En el trabajo, ¿cuántos trabajan? En todos los escenarios que somos visibles o escuchados, nuestra presencia tiene que notarse. Y por eso te pregunto, ¿nuestra fe se queda en buenas intenciones? Ahorita guardamos aproximadamente 1 minuto de silencio. Nos arrodillamos y oramos. ¿Y después qué vamos a hacer? Dime tú qué vas a hacer. ¿O crees que es suficiente con lo que vivimos aquí como comunidad de fe? ¿Nuestra fe se queda en buenas intenciones o se traduce en acciones concretas de servicio, ayuda? Escúchame esto, llamado a la unidad y al perdón hacia quienes sufren. Me pareció tan patético, tan bajo, tan inhumano escuchar personas haciendo política en medio de la tragedia. ¿Cómo puede ser uno tan bajo? Poniéndole colores al sufrimiento. ¿Hasta dónde ha llegado nuestra maldad? Personas más preocupadas y ocupadas en que algún fulano quede mal o alguno quede bien. Cuando hay gente que se está muriendo de hambre. Y por eso la pregunta, ¿qué acción concreta tú y yo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo de manera real para llamar a la unidad, al perdón hacia quienes los que sufren?
¿Una oración? ¿O estamos metiéndonos las manos al drill? ¿O estamos movilizándonos? Porque mira, ser evangélicos, ser cristianos de los dientes para afuera es lo más fácil del mundo. Son las acciones las que marcan la diferencia. Y Jesús marcó una diferencia, actuó. No se quedó en el discurso. Y Jesús entonces marca una diferencia revelando una gracia sin fronteras. ¿Cuántos somos salvos? ¿Cuántos somos salvos? Y no lo merecíamos. Y no lo merecemos. Y solo es la gracia de Dios, el regalo inmerecido, que nos tiene frente al Señor. Cuando Jesús oyó, se quedó admirado. Y le dijo a sus amigos religiosos: ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Una fe que asombra. Miren el contraste. Los ancianos decían: es digno. Pero el centurión la tenía más clara. Dice: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Increíble. Hallamos más sensatez en personas que no conocen del Señor como nosotros. Hallamos más palabras de unidad, de reconciliación, de perdón en personas que no son cristianas. Increíble. Y nosotros que tenemos la verdad, hoy la palabra nos abofetea. El centurión dijo: no soy digno. Ustedes religiosos creen que sí, yo sé que no soy digno. Y es entonces cuando la gracia actúa. Este militar entendía cómo funcionaba la autoridad. Sabía que el poder de Jesús no dependía de distancias ni de rituales. La bendición en tu vida, la misericordia en tu vida no depende de un pastor. No depende de un ser humano. Depende directamente de Dios. Y este militar lo entendía. Jesús se maravilla. Y en medio de una religión tradicional que creía tener el monopolio de Dios, como algunos cristianos lo creen, Jesús marca la diferencia al dejar claro que la gracia alcanza al humilde, sin importar de dónde venga. Y por eso nuestra vocación debe ser de agentes de cambio. Jesús entonces vino a inaugurar un nuevo estilo de vida, novedoso. Y hoy entonces Él nos pasa la antorcha. ¿Han visto la carrera de relevos? ¿Sí las han visto o no? La de 400 metros me encanta. ¿Y usted ha notado que arranca el primero y lleva en la mano algo? ¿Alguien recuerda el nombre de lo que lleva en la mano? Testimonio se llama. Increíble. Ese palito que tú ves que llevan se llama testimonio. Y el otro está ahí, listo, en su lugar, esperando. Y cuando se va acercando con el testimonio, el que está delante, ¿qué debe hacer? Correr. Y arranca a correr y hay una sincronización brutal entre arrancar a correr y tomar ¿qué en la mano? El testimonio. Jesús ya hizo su parte. Jesús ya hizo su parte. Jesús ya hizo su parte. Y tú y yo tomamos el testimonio y seguimos la carrera. Y por eso Él hoy nos pasa la antorcha. Como sus hijos, marcar la diferencia significa que la gente a nuestro alrededor debería poder decir algo de nosotros. Y que te vean y la gente diga: hay algo distinto en la forma que esta persona habla, en la forma en que esta persona perdona, en la forma en que esta persona trabaja, en la forma en que esta persona ama. Hay algo distinto. Hay algo distinto. Y el mundo nos quiere domesticar.
Y el mundo nos quiere subyugar con sus estilos, con sus formas, con sus pensamientos. Pero tú y yo estamos llamados a marcar la diferencia. Y por eso cuando alguien ve a un hijo de Dios, tiene que decir, esta persona es distinta. Porque no habla con odio, no habla con rencor. Siempre está hablando de reconciliación, siempre está hablando de perdón, siempre está hablando de unidad. Trata a todos por igual. Considera que todos los seres humanos son iguales. ¿Aló? Debemos marcar la diferencia. Y si no marcamos la diferencia, mi querido y querida, apague y vámonos. ¿Qué estamos haciendo entonces? Y no por vanidad nuestra, sino porque la luz del Padre resplandece en lo que hacemos. Quiero preguntarte, ¿te atreverías a vivir de tal manera que tu fe haga que otros se pregunten por qué sirves al Dios que sirves? Que otros digan, pero venga, esta persona... Jesús marcó una notable diferencia en la historia. Tal fue la diferencia que Jesús marcó que después de 2000 años su voz sigue hablando. Porque amó donde otros odiaban, sirvió donde otros dominaban y sanó donde otros excluían. Y la pregunta que hoy el Espíritu Santo nos hace, ¿estamos marcando la diferencia nosotros? Y quiero confrontarte y yo mismo ser confrontado. ¿Estoy marcando la diferencia como hijo de Dios? Como hijos de Dios no fuimos llamados a ser un eco de la cultura, sino una voz de esperanza. Quizá no me escuchaste. No fuimos llamados a ser eco de una cultura, sino una voz de esperanza. Y por eso hoy te invito a vivir este compromiso con 3 pasos concretos. El primero, rómpele la lógica al prejuicio. Acércate con amor a esa persona en tu entorno que la sociedad o tú mismo has calificado como diferente o difícil. Rompe la lógica. Rompe la lógica. Lo segundo es que pasemos de las palabras a los hechos. Realiza un acto de compasión visible y por favor no te tomes una selfie. Solo hazlo. No necesitas propaganda. Dios ve lo que tú haces de corazón, pero también ve lo que haces por interés. Por eso realiza un acto de compasión visible por alguien que esté pasando necesidad sin esperar nada a cambio. Y quizá ese acto sea un abrazo, una sonrisa, un quiero caminar contigo. Una frase como no me importa que seamos diferentes. Y por último, refleja tu identidad de hijo. ¿Cómo reflejamos la identidad? Hace algún tiempo, alguien me preguntaba respecto a una persona que cometió delitos sexuales contra menores. Y esta persona en el trabajo me preguntaba, me decía, don Mauro, allá me dicen don Mauro, yo creo que esa persona merece morir, pero merece una muerte lenta y dolorosa. ¿Usted no piensa lo mismo? Vivimos en un mundo que nos quiere enseñar que al mal hay que pagarlo con mal. Vivimos en un mundo que quiere enseñarnos que empuñar armas es la manera de resolver todo.
Vivimos en un mundo que nos ha enseñado que erradicar el mal puede incluir personas que mueran. Yo estoy totalmente de acuerdo en que Cristo nos enseñó un camino totalmente distinto. Perdona donde la costumbre es guardar rencor y marca la diferencia en todos los lugares que Dios permite que te muevas. Cierra tus ojos.